Buenas noches, soy el cronista de lo inexplicable. Nos encontramos de nuevo en este espacio dedicado a documentar las grietas por las que se asoma lo incomprensible a nuestro mundo ordenado. Esta noche, nuestra atención se posa sobre una figura fundamental en nuestra sociedad, aunque a menudo invisible: el intendente. El conserje, el personal de limpieza, son los guardianes silenciosos de los espacios que habitamos durante el día. Llegan cuando todos nos hemos ido, y su trabajo consiste en borrar las huellas de nuestra presencia, en restaurar el orden en medio del caos que dejamos atrás. Trabajan en la soledad de la noche, en los pasillos vacíos de escuelas, hospitales y oficinas. Conocen el eco de cada corredor, el crujido de cada puerta, el zumbido de cada luz fluorescente. Son los únicos testigos de lo que ocurre en esos edificios cuando la vida diurna se apaga. Y a veces lo que ven no es solo polvo y desorden. A veces la suciedad que deben limpiar no es de este mundo. Y las presencias que habitan la noche no son solo el silencio y la soledad. Las crónicas que escucharán en Historias para no dormir provienen de estos testigos invisibles. Son relatos de intendentes que, armados con escobas y trapeadores, se enfrentaron a horrores que ninguna mancha puede igualar. Este testimonio nos fue enviado por un hombre llamado Ricardo, quien nos cuenta la experiencia que lo orilló a abandonar su primer trabajo. Es una historia que nos recuerda que las escuelas, esos lugares llenos de la energía y la risa de los niños durante el día, pueden convertirse en algo muy diferente durante la noche. A los 19 años, Ricardo consiguió trabajo como intendente del turno nocturno en una vieja escuela primaria de su colonia. Era un edificio grande, de los que construyó el gobierno en los años 50, con largos pasillos, patios inmensos y un olor perpetuo a gis, desinfectante y nostalgia. Su compañero y supervisor era don Armando, un hombre mayor que llevaba más de 30 años trabajando allí y que parecía conocer cada uno de los secretos del plantel. El trabajo era monótono y solitario: barrer, trapear, vaciar botes de basura, limpiar los baños. Durante las primeras semanas, Ricardo se acostumbró a los ruidos del viejo edificio, el crujido de la madera, el golpeteo de las tuberías. Pero pronto empezó a notar otros sonidos. Comenzó en el ala de los salones de primer grado. Mientras barría el pasillo vacío, escuchaba claramente el sonido de una canica rebotando en el piso de un salón cerrado. Al detenerse, el sonido cesaba. Al reanudar su trabajo, volvía a empezar. Una noche, escuchó el chirrido de un columpio en el área de juegos, a pesar de que no había una pizca de viento. Cuando le comentó a don Armando, el viejo conserje se encogió de hombros. «Es la escuela», le dijo con una calma exasperante. «Guarda los ecos. Después de tantos años y tantos niños, las paredes tienen memoria. Tú a lo tuyo, no les hagas caso». Ricardo intentó seguir el consejo, pero los fenómenos se volvieron más directos. Una noche, al entrar a un salón del segundo piso, encontró todas las bancas desordenadas, apiladas en el centro de la habitación. Le tomó casi una hora volver a acomodarlas. Estaba seguro de haber dejado ese salón en perfecto orden la noche anterior. Don Armando, al enterarse, solo le dijo: «Son traviesos. A veces no les gusta cómo dejas las cosas». La palabra «son», en plural, inquietó profundamente a Ricardo. Empezó a sentir que no estaba solo en esos largos pasillos. Sentía miradas desde las ventanas oscuras de los salones, escuchaba risas ahogadas que parecían venir de los bebederos y, a veces, veía sombras fugaces moverse por el rabillo del ojo. La sensación de ser observado
era constante y opresiva. El punto de quiebre fue un viernes por la noche. Don Armando se había reportado enfermo y Ricardo estaba completamente solo en el enorme edificio. Tenía la tarea de hacer una limpieza profunda en el salón de sexto B, un aula en el último piso que tenía una extraña reputación. Los maestros decían que era un salón frío y que los niños allí a menudo se quejaban de pesadillas. Al llegar, Ricardo notó que la puerta estaba entreabierta. Recordaba haberla cerrado. Empujó la puerta y entró. El aire dentro del salón era gélido, un frío anormal que contrastaba con el calor de la noche. Y entonces vio el desorden. No eran las bancas. Eran cientos de hojas de cuaderno, arrancadas y esparcidas por todo el suelo. Con un suspiro de frustración, Ricardo comenzó a recoger el papel. Fue entonces cuando, bajo la luz amarillenta del único foco que funcionaba, vio los dibujos. Cada hoja tenía el mismo dibujo, repetido una y otra vez con crayones de diferentes colores. La figura de un niño ahorcado. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó una historia que le había contado don Armando de mala gana, la de un niño que muchos años atrás se había quitado la vida en ese mismo salón, colgándose de una de las vigas del techo. De repente, el foco del salón parpadeó y se apagó, sumiéndolo en una oscuridad casi total, rota solo por la luz de la luna que se filtraba por los ventanales. Y en esa oscuridad, el silencio se rompió. Escuchó el sonido de una silla arrastrándose. Luego otra, y otra más. Escuchó el murmullo de muchas voces infantiles, susurrando al unísono una frase que no pudo entender. Y luego escuchó pasos pequeños, rápidos, que corrían a su alrededor en la oscuridad. Ricardo se quedó paralizado, agachado en medio del salón con los papeles en la mano. El miedo era tan intenso que no podía gritar. Los pasos se acercaron. El aire a su alrededor se volvió aún más frío. Sintió un aliento helado en su nuca. Y entonces, una manita pequeña y fría se posó en su hombro. Soltó un grito gutural y se levantó de un salto, tropezando y cayendo hacia atrás. Se arrastró desesperadamente hacia la puerta, mientras las risas infantiles llenaban el salón. Logró salir al pasillo, cerró la puerta de un golpe y corrió. Corrió por los pasillos y las escaleras, sin mirar atrás, hasta que estuvo fuera del edificio, en la seguridad de la calle. No volvió a entrar. Esperó a que amaneciera y, en cuanto llegó el conserje del turno diurno, le entregó las llaves y le dijo que renunciaba. Nunca dio una explicación. ¿Cómo podría haberlo hecho? Ricardo concluye su testimonio con una reflexión que aún le persigue. Se pregunta si los espíritus de esos niños solo querían jugar, o si, por el contrario, lo que buscaban era un nuevo compañero de juegos para su recreo eterno en la oscuridad del sexto B. La energía residual de los niños puede ser traviesa, pero la de los adultos, marcada por el dolor y la enfermedad, suele ser más densa y triste. Los hospitales son, por naturaleza, epicentros de emociones extremas, y el personal de intendencia es quien tiene la ingrata tarea de limpiar las huellas físicas de esa angustia. La siguiente crónica, narrada por una enfermera, trata sobre un viejo intendente y el pabellón de un hospital que se negaba a quedar vacío. Esta historia me la contó una enfermera de muchos años de servicio en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. No es su historia, sino la de don Ramiro, un intendente que trabajó allí por más de 40 años y a quien todos en el hospital querían y respetaban. Don Ramiro era un hombre callado y metódico que había visto pasar a generaciones de médicos, enfermeras y pacientes. Hace unos 10 años,
el hospital decidió cerrar y demoler una de sus salas más antiguas, el pabellón de enfermedades infecciosas. Era un edificio de 3 pisos, aislado del complejo principal, que databa de principios del siglo XX. Durante décadas, había albergado a pacientes con tuberculosis, polio y otras enfermedades terribles. Era un lugar cargado de una historia de sufrimiento y soledad. El proceso de desalojo tomó varias semanas. Cama por cama, equipo por equipo, el pabellón fue quedando vacío. La última tarea, antes de entregarlo a los demoledores, era realizar una limpieza y desinfección terminal. Por su antigüedad y conocimiento del lugar, la tarea le fue encomendada a don Ramiro. Durante una semana, trabajaría solo en el edificio vacío, limpiando cada habitación, cada pasillo, cada rincón. La enfermera que me contó la historia, a quien llamaremos Elena, era entonces la jefa de piso y fue la última en entregarle las llaves. «Tenga cuidado, don Ramiro», le dijo Elena. «Ese lugar tiene muchas historias». «Lo sé, jefa», respondió él con su calma habitual. «Conozco cada una de ellas». Los primeros días, don Ramiro trabajó sin contratiempos. El silencio del edificio era pesado, pero no amenazante. Sin embargo, en la tercera noche, mientras limpiaba el segundo piso, comenzó a escuchar el sonido de los viejos timbres de llamado de las enfermeras. Un buzz insistente que venía de una de las habitaciones del fondo del pasillo. Fue a revisar pensando que sería un cortocircuito, pero al llegar a la habitación el sonido cesaba, y al revisar el sistema confirmó que la electricidad en todo el pabellón estaba cortada desde el tablero principal. El timbre sonaba sin tener energía. El fenómeno se repitió varias veces esa noche, desde diferentes habitaciones. A la noche siguiente, mientras trapeaba el pasillo del primer piso, notó que dejaba un rastro de huellas mojadas, pero no eran solo las suyas. Junto a sus pisadas aparecían otras, las de unos pies descalzos y pequeños, como los de un niño. Las huellas se materializaban en el suelo húmedo a su lado, lo acompañaban por unos metros y luego simplemente desaparecían. Don Ramiro, aunque perturbado, continuó con su trabajo. Había visto demasiadas cosas en ese hospital como para asustarse con facilidad, pero lo que ocurrió en el tercer piso fue diferente. El tercer piso había sido el área de los pacientes terminales, el lugar donde la gente iba a morir. La atmósfera allí era notablemente más fría y opresiva. Mientras limpiaba una de las últimas habitaciones, la 303, sintió una abrumadora sensación de tristeza. Era tan intensa que le costaba respirar. Se sentó en el borde de la cama vacía y sin saber por qué, se encontró llorando. Después de unos minutos, se recuperó y salió de la habitación, cerrando la puerta. Al girarse, vio algo en la pequeña ventanilla de cristal de la puerta. Una mancha. Se acercó y vio que era la huella de una mano, impresa en el cristal por el lado de adentro. Extrañado, sacó sus llaves, abrió la puerta y limpió el cristal por ambos lados hasta dejarlo impecable. Cerró la puerta con llave y continuó su trabajo. Unos minutos después, al volver a pasar por allí, la huella estaba de nuevo en el mismo lugar. Repitió la operación 3 veces. Cada vez, la huella volvía a aparecer a los pocos minutos de haberla limpiado. Era como si alguien, dentro de la habitación vacía, estuviera apoyando su mano en el cristal, pidiendo salir o pidiendo compañía. La última noche de su encargo, don Ramiro decidió enfrentar el misterio. Abrió la puerta de la habitación 303. El aire dentro era gélido. «Ya sé que estás aquí», dijo en voz alta al cuarto vacío. «No te voy a hacer daño, solo vengo a limpiar. Es mi última ronda».
Entró y, en cuanto cruzó el umbral, la pesada puerta de madera se cerró de golpe a sus espaldas. El sonido retumbó en el silencio. Don Ramiro intentó abrirla, pero estaba atascada, como si la hubieran atrancado desde afuera. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro, una mano fría y débil. Se giró lentamente. No había nadie, pero la sensación de la mano persistía y una voz de mujer, un susurro que sonaba más a un recuerdo que a un sonido, le habló al oído. «Gracias por no dejarme sola». Don Ramiro no supo cuánto tiempo estuvo encerrado. Horas, quizás. Se sentó en el suelo, recargado en la puerta, y esperó. La sensación de la mano nunca se fue, y la presencia de la mujer, una presencia de infinita soledad, lo acompañó en el silencio. Lo encontraron a la mañana siguiente. La puerta estaba sin seguro. Don Ramiro estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida y el cabello, antes entrecano, ahora completamente blanco. Terminó su turno, entregó las llaves y solicitó su jubilación ese mismo día. Elena me contó que nunca habló de lo que pasó en esa habitación, pero todos en el hospital que lo conocieron supieron que su última ronda en el pabellón del olvido le había robado algo que nunca recuperó. Quizás, en su acto final de compasión, se quedó con una parte de la soledad que esa alma en pena ya no podía soportar. La memoria de las paredes y el dolor de las almas son horrores pasivos, pero hay ocasiones en que la entidad encontrada no es un eco, sino un agente activo, un ser que no solo habita un lugar, sino que parece querer infestarlo. La última crónica de esta noche es una investigación que realicé sobre una moderna torre de oficinas y una empresa de limpieza que no fue contratada para limpiar, sino para corromper. Esta historia se desarrolla en un escenario improbable para un relato de terror. Una reluciente torre de oficinas de cristal y acero en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. El testimonio principal proviene de un ex empleado de una empresa de tecnología que rentaba 3 pisos en ese edificio, un joven analista de datos llamado Fernando. Su historia sugiere que la brujería puede adoptar las formas más modernas e insospechadas. Hace unos años, la administración del edificio cambió de compañía de intendencia. La nueva empresa, llamada Limpio Corp, era increíblemente eficiente. Sus empleados, siempre uniformados de un impecable color gris, eran silenciosos, metódicos y dejaban las oficinas relucientes cada mañana. Nadie les prestó mucha atención al principio. Fernando, que a menudo se quedaba a trabajar hasta tarde, fue el primero en notar las rarezas. Los intendentes del turno nocturno eran distintos a los del día. Eran un equipo de unas 5 personas, dirigidas por una mujer de mediana edad, de rostro severo y unos ojos que, según Fernando, eran demasiado oscuros, como pozos. Se movían por las oficinas con un silencio absoluto, casi antinatural. Nunca hablaban entre ellos, solo se comunicaban con gestos sutiles. Una noche, Fernando estaba en una videollamada y vio, en el reflejo de la pantalla apagada de un colega, a la supervisora de limpieza de pie, inmóvil detrás de él. Llevaba varios minutos allí, simplemente observándolo. Cuando él se giró, ella ya no estaba. No había escuchado el más mínimo ruido. A partir de ahí, empezó a prestar atención. Notó que la temperatura en la oficina bajaba drásticamente cuando el equipo de limpieza llegaba. Un frío húmedo que no tenía que ver con el aire acondicionado. Los sistemas eléctricos empezaron a tener fallas menores pero constantes, luces que parpadeaban, computadoras que se reiniciaban solas.
la alarma de incendios que se activaba sin motivo. La atmósfera de la empresa, antes vibrante y colaborativa, comenzó a cambiar. La gente se volvió irritable, paranoica. Los proyectos empezaron a fracasar. Hubo una ola de renuncias. La empresa, que había estado en pleno crecimiento, entró en una espiral de mala suerte y fracaso. La experiencia que confirmó las sospechas de Fernando fue particularmente extraña. Se le cayó un documento importante que se deslizó debajo de un pesado archivero metálico. Mientras intentaba moverlo, apareció la supervisora de limpieza. «Permítame, joven», dijo con una voz sin inflexiones. Y ante los ojos atónitos de Fernando, la mujer, que era de complexión delgada, empujó el archivero de casi 200 kilos con una sola mano, como si fuera de cartón. El documento estaba a la vista, pero también algo más. En la pared que había estado oculta por el mueble, alguien había dibujado una serie de símbolos complejos, una especie de sigilo intrincado. El dibujo no estaba hecho con pintura o gis, sino con una capa de polvo gris muy fino, casi como ceniza. Fernando se quedó mirando los símbolos, sin entender. La mujer siguió su mirada y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. «A veces», dijo, «la suciedad está donde no se ve». Y con la misma facilidad volvió a colocar el archivero en su lugar, ocultando el dibujo. Esa noche, Fernando no se fue a casa. Entró al sistema de seguridad del edificio, usando sus conocimientos de informática. Accedió a los registros de las cámaras de vigilancia de las últimas semanas. Lo que vio lo dejó helado. Los videos mostraban al equipo de limpieza realizando sus tareas, pero a veces se detenían. Se reunían en círculo en medio de un pasillo oscuro y permanecían inmóviles durante minutos. En otras tomas, los veía esparciendo ese mismo polvo gris en lugares estratégicos, en los ductos del aire acondicionado, en las cafeteras, debajo de los escritorios de los directivos. No estaban limpiando, estaban sembrando algo. La toma más aterradora fue de la noche anterior. Mostraba a la supervisora entrando sola a la sala de servidores. No limpió nada. Simplemente se quedó de pie en el centro de la sala, y en el video se podía ver cómo las luces de los servidores a su alrededor comenzaban a parpadear y a fallar, como si su sola presencia estuviera corrompiendo los sistemas. Fernando comprendió la terrible verdad. La empresa de su jefe estaba siendo atacada, pero no por un competidor comercial, sino por algo mucho más antiguo. Era un acto de brujería corporativa. La empresa Limpio Corp no era una empresa de limpieza. Eran practicantes, hechiceros contratados para ensuciar el lugar, para infestar la empresa con mala suerte y fracaso, probablemente por encargo de un rival. Renunció al día siguiente, sin dar explicaciones. Unos meses después, la empresa de tecnología para la que trabajaba se declaró en bancarrota y abandonó el edificio. Fernando investigó por su cuenta. Descubrió que Limpio Corp era una empresa fantasma. No tenía registros fiscales, ni una dirección física real. El contrato se había firmado a través de un intermediario que también había desaparecido. Simplemente se habían desvanecido. Su historia nos deja con una pregunta inquietante en esta era de competencia feroz. ¿Hasta dónde llegarían algunos por asegurar el éxito? Quizás el próximo contrato de servicios de su empresa no debería ser revisado solo por abogados, sino también por alguien que sepa leer las señales y entienda que hay plagas que ninguna fumigación puede erradicar. El trabajo del intendente es una lucha constante contra el caos y el decaimiento. Un esfuerzo por mantener el orden en un mundo que tiende naturalmente al desorden.
Pero como hemos escuchado esta noche, hay un tipo de suciedad que no se puede barrer, un desorden que no se puede limpiar y una oscuridad que no se va con solo encender la luz. Estas crónicas nos recuerdan que debemos respeto a esas figuras silenciosas que cuidan de nuestros espacios mientras dormimos. Porque a veces, sin que lo sepamos, no solo nos protegen del desorden del día anterior, sino también de las presencias que acechan en la noche. Si usted ha sido testigo de lo inexplicable, si en la soledad de su trabajo ha escuchado o visto algo que no debería estar ahí, le invito a que comparta su historia en los comentarios o al correo bandejadehistorias@gmail.com. Este archivo es su espacio. Suscríbase y active las notificaciones. La noche es larga y todavía quedan muchos rincones oscuros por limpiar. Les ha hablado el cronista de lo inexplicable. Buenas noches.